Bueno, muy buenos días a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas a estas jornadas sobre renta básica universal organizadas por el Instituto Asturias 2030 y la Asociación Cultural El Llavaderu. El Instituto, como sabéis, y si no, bueno, lo recordamos un poquito, tiene como fin proporcionar espacios de reflexión y comunicación que contribuyan a adoptar en Asturias una estrategia social, territorial, económica, política, cultural y medioambiental innovadora, sostenible y que sea digna de ser un referente estatal e internacional en un plazo próximo al año 2030. Ese es el objetivo. Vamos a intentar conseguirlo. A lo largo del día, mi compañero José Firmo y yo misma iremos presentando a las ponentes y las diferentes actividades que se vayan desarrollando a lo largo de esta interesante jornada que vamos a intentar conducir a buen puerto y a ver si de ellas traemos algunas conclusiones. Comentar, para empezar, que estas son unas jornadas abiertas a toda la sociedad, unas jornadas cuyo principal objetivo, como decía, es intentar aprender y comprender qué es la renta básica universal e incondicional y cuáles son los diferentes enfoques y puntos de vista para su implantación. Nos consta que para una gran parte de la sociedad la renta básica universal es un concepto relativamente reciente, conocido en los últimos tiempos solo por referencias puntuales en medios de comunicación y quizás una idea vaga y difusa que a muchos les plantea diversos interrogantes y preguntas sin respuesta. Y precisamente por eso estamos hoy aquí, para conocer respuestas y soluciones a nuevos retos políticos, económicos y sociales. Decía Mario Benedetti que cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Y así es, estamos inmersos en un mundo globalizado donde las viejas recetas económicas ya no sirven, un mundo en el que el ámbito laboral que conocimos en el siglo XX ha saltado por los aires, un mundo complejo, diverso y cambiante, un mundo líquido, una sociedad líquida, como bien nos recordaba el filósofo Bauman, pero en el que paradójicamente las personas corrientes de cualquier punto del planeta, sean cuales sean nuestras diferencias culturales, nos enfrentamos a los mismos desafíos y a similares problemas. Las respuestas y las preguntas deben ser otras y las herramientas para cambiar y mejorar esa sociedad, nuestra sociedad también. Y de eso queremos hablar hoy aquí, entre muchas otras cosas, de qué es la renta básica universal y cómo puede convertirse en una herramienta eficaz de transformación social. Como sabéis, estes xornais se comenzaron el xoves pasado con dos conferencias, una en Oviedo y otra en Xixón, a cargo del economista Guy Standing, que impartió dos lecciones magistrales tremendamente interesantes, muy prestosas, sobre la renta básica, de la que ya es referente internacional este autor. Y en la xornada de Güey, como decía la mi compañera Patricia Serna, vamos a seguir afondando en este tema con personas expertas de primer nivel, para los que la renta básica ni una novedad ni una referencia vaga, ya que todos ellos son profesionales de sonadía en el su ámbito y lleven bien de años trabajando, analizando y afitando esta idea y la su implantación social desde diferentes puntos de vista. Ello oye que las personas ponentes de Güey van a abordar la cuestión desde disciplinas diversas, como la economía, la política, la sociología o la filosofía. Y van a faelo desde enfoques distintos también, como pueden ser los feminismos o los derechos humanos. Insistimos en la vocación abierta y plural de estos xornais, que quieren dotar de conocimientos en este campo a profesionales, a futuros profesionales o a agentes sociales que los precisen para su trabajo y formación, pero también al público en general interesado en esta temática, puesto que cuanta ya que sabemos que de la implantación de unas medidas económicas o otras depende que gran parte de la nuestra vida, el nuestro futuro y el nuestro bienestar. La jornada de pela mañana vamos a empezar con la proyección de un vídeo y después va a haber 3 ponencias, con una intervención de media hora y un turno de preguntas del público de 10 minutos más o menos. A las 12 faremos una posa para el café. Y enxintando programada otra ponencia, una mesa redonda y la conclusión de las jornadas. O sea que se presenta una jornada densa. Esperemos que la aprovechemos. Recordamos vos otra vez que la organización ya del Instituto Asturias 2030 y del Llavaderu. Esta asociación, el Llavaderu, es una asociación cultural que está haciendo en serio, con el objetivo de dinamizar la vida cultural y llegar a convertirse en polo de iniciativas de diverso tipo que consigan reforzar el tejido social de nuestro concello. Queremos agradecer ya desde el principio a todas las personas, a todos los compañeros que trabajaron en Sin Descanso para que este foro de debate y de emprendimiento sea posible. Y a vos,
a vos que estáis aquí y a todas las personas que vayan viniendo por estar aquí. Y también a todas las personas que van a hacer ponencias por la generosidad y buena disposición para compartir el so bon facer con todos nos. Y hacer también en este momento un recuerdo a Antoni Domènech, profesor de filosofía de la Universidad de Barcelona, que nos dejó a poca ya, que fue impulsor de la red de renta básica y que seguramente vamos a echar bastante en falta en este camino que estamos percorriendo. Bueno, y en sin más, comenzamos ya, que hay muchas cosas por delante. Lo primero, vamos a ver un vídeo, solo dura 5 minutos, pero hay una manera, parece que interesante, de fichar determinados conceptos para entamar. Vamos con él. Al desarrollo tecnológico. Empresas como WhatsApp mueven decenas de millones de dólares con solo 54 empleados. Son muchas las voces expertas que advierten sobre la futura escasez de empleo y que estiman que en 20 años el 40% de los puestos de trabajo habrán sido sustituidos por máquinas. El capitalismo actual no garantiza un empleo para todas las personas. Y además, un empleo tampoco es garantía de una vida digna o de una existencia libre. La política económica reciente, reformas laborales incluidas, supone un ataque a las condiciones de trabajo y de vida de la mayoría y provoca cada vez más y más precariedad. Como consecuencia, se multiplican los despidos y el número de trabajadores pobres crece sin parar. Los efectos de estas reformas no son solo económicos. Según la OMS, en 2020, los trastornos de ansiedad y depresión serán la primera causa de enfermedad en el llamado mundo desarrollado. La capacidad de los más ricos de controlar gobiernos y mercados nos ha llevado a unos niveles de desigualdad social nunca antes alcanzados. Esta es la actual distribución de la riqueza en el mundo, donde el 1% más rico tiene tanto patrimonio como todo el resto junto. Este modelo económico y político es insostenible. Necesitamos otro camino. Y una renta básica. La renta básica es un ingreso de cantidad al menos igual al umbral de la pobreza, pagado por el Estado de forma incondicional a toda la población. La incondicionalidad conlleva muchas ventajas. Se ahorran costes administrativos. Actualmente, un porcentaje altísimo de los impuestos destinados a ayudas monetarias se utiliza para que la burocracia decida quién merece recibirlas. Evita que las personas que estén percibiendo un subsidio queden atrapadas en la pobreza, ya que podrían buscar otros trabajos para aumentar sus ingresos sin miedo a perder la ayuda por ello. Libera a las personas que perciben las ayudas de la estigmatización social. Y sobre todo, la garantía incondicional de unos recursos mínimos supone una base para que las personas tengamos más libertad y menos miedo para decidir cómo queremos que sean nuestras vidas. Para ello, necesitamos tener recursos el día 1 de cada mes. No limitarnos a ser asistidos si caemos y podemos demostrar ante un burócrata que necesitamos ayuda. Libertad, en resumidas cuentas. Pensemos en el mundo del trabajo. Para tener el verdadero derecho a trabajar con dignidad, hace falta poder elegir. Los contratos de trabajo no se firman en igualdad de condiciones cuando a una de las partes, necesitada de recursos, no le queda otra que aceptar ese contrato. En cambio, la renta básica nos capacita para elegir empleos más dignos que se adapten mejor a lo que somos. También nos abre oportunidades para tirar adelante nuestros propios proyectos. Por otro lado, las personas que trabajen en sus casas sin recibir ningún dinero por ello, tendrán la posibilidad de liberarse de la dependencia material de sus parejas. Y las personas dependientes que requieren asistencia tendrán recursos para pensar su vida con libertad. En general, la renta básica nos permite llevar vidas más nuestras, donde quepan el ocio, los cuidados, el trabajo voluntario u otras actividades que no sean impuestas por la necesidad y el miedo. Diferentes encuestas y experimentos internacionales indican que con una renta básica la gente no dejaría de trabajar. En Europa, solo el 4% de las personas dice que lo haría. La tendencia mayoritaria en los humanos es la de tratar de sentirnos útiles. La renta básica es una palanca de activación de aquellos trabajos, remunerados o no, que verdaderamente nos realizan, en los que además podemos ser mejores y más eficientes.
En cualquier caso, recordemos que no hay empleo para todo el mundo. Mediante impuestos. El sistema fiscal es el mecanismo fundamental que hace que la desigualdad aumente o disminuya. Con un sistema fiscal progresivo, el porcentaje de impuestos que una persona debe pagar crece a medida que su riqueza se incrementa. Una renta básica así financiada produce una gran redistribución de la renta de los más ricos al resto de la población. Sí, los ricos como ciudadanos también cobran la renta básica, pero para que pueda ser financiada, pagan más de lo que reciben. Venimos de un mundo en el que se suponía que el empleo garantizaba los ingresos. Este mundo ha quedado hecho añicos. Los pequeños retoques ya no son suficientes. Que no nos retenga el miedo. Urge repartir la riqueza de un modo que nos haga a todos y a todas algo más libres. La renta básica puede ser la oportunidad para que de una vez por todas agarremos el timón de nuestras vidas. Bueno, este breve vídeo creo que explica, ¿no?, algunas de los planteamientos de qué es la renta básica universal, pero lógicamente vamos a ahondar en este asunto. Ese es el objetivo de estas jornadas a lo largo del día. Y vamos, si os parece, con nuestro primer ponente, Julen Boyain. Bienvenido, muchas gracias, lo primero. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la rama de Recursos Humanos en la Universidad del País Vasco, en Bilbao, y en la Universidad de Bruselas. Es máster también en Gestión Internacional y Relaciones Internacionales por la Universidad de Oxford y es especialista e investigador en Renta Básica Universal, miembro del Parlamento Vasco y secretario general de Podemos Eibar. Julen tiene una ponencia bastante interesante porque nos trae un esquema sobre las dudas básicas, por decirlo de alguna manera, Julen, que se nos plantea con este asunto. Así que cuando quieras, te escuchamos. Muchas gracias. Gracias a todos por haber venido y por realizar este tipo de actos de parte del Instituto 2030. Pues como has comentado, hablaré un poquito sobre las rentas mínimas garantizadas que existen en todo el Estado español, en todas las comunidades del Estado español. ¿Por qué creo yo o creemos nosotros que las rentas mínimas garantizadas no han conseguido su objetivo de erradicar la pobreza? ¿Dónde existen fallos? ¿Cuáles son los datos? Y por qué creo que deberíamos ir hacia una renta básica incondicional, porque creemos que el futuro pasa por una renta básica incondicional. Ante todo, por ponernos un poquito en contexto, cabe destacar que el Estado español es un país muy descentralizado en cuanto a políticas de inclusión social. Estas políticas incluyen un sistema de rentas mínimas que varían mucho según las comunidades autónomas, las diferentes comunidades autónomas del Estado. Tienen diferencias muy grandes, tanto en el alcance como en la extensión y la regulación de las mismas, ¿no? Y esto es lo que explica que los distintos grupos vulnerables tengan tal diferencia, depende de dónde vivan, en función de su lugar de residencia. Por poner un ejemplo, tenemos los dos polos, que son Navarra y Andalucía. Según el índice AROPE, armonizado a nivel europeo, que mide el riesgo de pobreza y exclusión social, en Navarra hay un 13% de personas que están en riesgo de pobreza y exclusión social, mientras en Andalucía el porcentaje se eleva hasta el 43,2%. Si vemos el caso, por ejemplo, de Asturias, aquí tenemos un 21,8% de pobreza, de personas en riesgo de pobreza y exclusión social. Sin embargo, pues el Estado está alrededor de un 25%, ¿no? Entonces, se puede decir que estáis relativamente bien comparando con el Estado, pero sin duda no es ni lo deseado ni suficiente. En España hoy en día, en el Estado español, no existe una renta mínima general no contributiva como en otros países europeos, sino que se establecen distintos instrumentos para determinadas circunstancias de necesidad. Por ejemplo, si observamos en el ámbito del desempleo, pues las prestaciones no contributivas tenemos, depende para qué, a qué ámbito, a qué necesidades nos enfrentemos, distintos programas. Por ejemplo, está el subsidio Prepara, trabajadores eventuales agrarios, renta agraria, programa temporal de protección por desempleo e inserción, renta activa de inserción y un largo etcétera, ¿no? Entonces, hoy en día, las personas que no tienen ingresos
o que no han trabajado nunca o que han agotado estas prestaciones por desempleo, ya sean las contributivas o las no contributivas, pueden acogerse a lo que llamamos los sistemas de rentas mínimas que funcionan en todas las comunidades del Estado, siempre y cuando que cumplan unos requisitos. Estos programas tienen diferentes nombres, diferentes formas, como decía, en cuanto a acceso, a duración de los mismos y a cuantías, pero comparten todos una característica, que se dirigen a familias en las cuales los recursos económicos no son suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Aquí también en Asturias la tenéis. Es decir, las administraciones de las comunidades autónomas lo que hacen, cuentan con lo que denominamos comúnmente, popularmente, más o menos, con lo que se llaman rentas para pobres. Son unas rentas que se otorgan una vez la persona potencialmente beneficiaria de la misma ya ha demostrado que no puede cubrir sus necesidades básicas. Además de esto, también tiene que cumplir otra maraña muy grande de requisitos que las mismas establecen. En teoría, estas rentas mínimas garantizadas se crearon para proporcionar unos medios temporales que permitan cubrir la carencia de ingresos transitoria en las familias, ¿no? Y además tienen un proceso de intervención social, la mayoría de las veces vinculado a actividades de inserción laboral. Y, sin embargo, hay que decir que estas rentas mínimas garantizadas nunca funcionan como incentivo para buscar empleo de manera activa. ¿Por qué decimos esto? Porque, bueno, a diferencia de lo que puede suceder en otros países, estas rentas mínimas garantizadas no son acumulativas. ¿Qué quiere decir esto? Que de estas rentas mínimas garantizadas se deducen parte de los ingresos que la persona pueda recibir por rentas de trabajo o por otro tipo de cosas, como pueden ser las pensiones de alimentos de los hijos y las hijas. Dicho de otra manera, por cada euro que una persona, que una unidad de convivencia recibe, digamos, por renta de trabajo, un porcentaje también de la prestación le va a ser deducido. Por lo tanto, esto lo que hace es que nos lleve a lo que en economía conocemos como trampa de la pobreza. Una persona no va a estar incentivada para trabajar cuando por su fuerza de trabajo se le va a deducir parte de la prestación que le otorga la administración pública. Además, esto también contribuye al pequeño fraude fiscal, contribuye a que la gente trabaje en B. Y bueno, al fin y al cabo, si lo miramos desde una perspectiva objetiva, es más o menos lógico. ¿Por qué voy a trabajar yo y me van a deducir una ayuda para acabar el mes más o menos con el mismo dinero? En vez de que venga de la administración, va a venir parte de la administración y parte de mi fuerza de trabajo, cuando puedo trabajar en B y recibir las dos ayudas, ¿no? Esto es algo que, como comentaremos más adelante, es un problema que la renta básica incondicional no lleva implícito consigo. Entonces, ¿cómo funcionan estas rentas mínimas garantizadas? Si me permitís, en este caso voy a ceñirme un poquito más a la renta mínima garantizada que tenemos en Euskadi. Se llama renta de garantía de ingresos, también me podréis oír llamarla RGI, que es como comúnmente la conocemos. ¿Y por qué voy a dirigirme o voy a hablar sobre ella un poquito? Por dos motivos. Porque, como bien has dicho tú, soy de Euskadi, trabajo allí como parlamentario vasco. Y el segundo motivo, y probablemente más importante, es que es la renta mínima garantizada más generosa de todo el Estado español. Es la que más cobertura tiene. Entonces, por ponernos un poco en contexto, esto nació a raíz de los años 70-80 con una gran desindustrialización en Euskadi, en el País Vasco. Pues había unas tasas de pobreza y desempleo muy altas, unas tasas de pobreza que derivaron en una alta contestación social entre obreros, obreras y la ciudadanía en general, ¿no? En este marco se creó lo que se denominó IMI, Ingreso Mínimo de Inserción, que hoy en día podría ser el padre del actual RGI. Posteriormente hubo un largo proceso de lucha que acabó con una huelga general y una ILP que pedía la jornada de 35 horas, la jornada laboral de 35 horas y una renta básica. Entonces, el Gobierno lo que hizo fue, en el año 2000, crear la mal llamada renta básica, que no era una renta básica incondicional, sino que seguía siendo una renta mínima garantizada. Tras unos años de mala gestión de esta renta básica, en el año 2008, tras un gran, amplio consenso social y político, se creó lo que conocemos
como RGI hoy en día la renta de garantía de ingresos. Esta renta de garantía de ingresos tiene carácter de derecho subjetivo, eso quiere decir que tiene que haber presupuesto sí o sí para satisfacer la demanda. Sin embargo, lo que hemos visto con esta renta de garantía de ingresos es que tras los años, recorte tras recorte, están recortando a la hora de ejercer el derecho mediante la vía de la práctica, es decir, dificultando el acceso al mismo, o estableciendo obligaciones que las personas perceptoras no conocen mediante una circular interna que la tiene allí el Servicio Vasco de Empleo, lo que denominamos Lanbide, que es quien lo gestiona. Aparte, también de recortes en las cuantías y tal, que, bueno, ahora no tengo tiempo para explicar, pero si queréis luego fuera o en preguntas podemos hablarlo tranquilamente. ¿Cuál es el resultado de la renta mínima garantizada más generosa de todo el Estado español? Ante todo, aquí tengo que decir que, para que no se me malentienda, porque otras veces se nos ha malentendido y nos han dicho que queremos acabar con la renta de garantía de ingresos, no es verdad, queremos mejorarla y que pase a mejor vida, pero porque hemos obtenido algo mejor. Querría dejar claro por eso que en ningún momento dudo de que la RGI fue en su momento un sistema pionero, un derecho del que debemos enorgullecernos todos los vascos y todas las vascas, y en el 2008, sin duda, un sistema claramente innovador. Pero, sin embargo, creo que tendríamos que darle una vuelta, creo que tendríamos que ver qué ha sucedido en estos últimos años y así podríamos tener una imagen fija de lo que es la Comunidad Autónoma de Euskadi tras 28 años con la renta de garantía de ingresos, con la renta mínima garantizada más generosa de todo el Estado español. Decía hace poco un economista, miembro de la Red de Renta Básica y sindicalista, Iñaki Uribarri, que en la Comunidad Autónoma no ha fallado la gestión de un modelo de rentas mínimas garantizadas y condicionadas, sino que lo que ha fallado es el modelo en sí. Y coincido plenamente, y coincidimos plenamente muchas personas, cada vez más investigadores, académicos, políticos, sociedad civil, coinciden lo mismo, ¿no? Y desde mi punto de vista esto es debido a errores estructurales que contienen implícitamente todos los programas de rentas mínimas garantizadas. Los defensores del modelo actual de la Comunidad Autónoma de Euskadi aseguran que este modelo ha tenido un papel fundamental para que en Euskadi hoy existan las tasas de desempleo y el riesgo de pobreza tan bajo que tenemos, que realmente es bajo comparado con otros sitios, pero no es lo bajo que desearíamos y tampoco erradica la pobreza. No seré yo quien desmienta que la RGI ha ayudado a esto y a que los riesgos de pobreza sean menores. Y, bueno, creo que es verdad que la RGI ha ayudado a paliar cierta cronificación de la pobreza en Euskadi. Pero, sin embargo, creo que no se puede obviar la realidad y que no todo pueden ser palmaditas en la espalda al Gobierno de que bien se están haciendo las cosas cuando los datos demuestran que realmente no es así. Recientemente se ha publicado la encuesta de pobreza y desigualdades sociales de Euskadi, que lo hace el Departamento de Políticas Sociales, de Empleo y Políticas Sociales. Vamos, es una encuesta del Gobierno vasco. Y aunque, bueno, últimamente las encuestas solo sean para dar una imagen de lo bien que va el Gobierno, sí hay datos interesantes que podemos sacar de la misma, ¿no? Y daré 3 datos ahora mismo que son sacados de las mismas estadísticas del Gobierno, que no son inventados ni manipulados. En esta encuesta se afirma que, tras 28 años teniendo la renta mínima garantizada más generosa del Estado español, en Euskadi, según el índice AROP, el que comentaba antes, aún tenemos más de 440.000 personas en riesgo de pobreza y exclusión social. Esto significa un 20,6% de la población, es decir, 1 de cada 5 personas en Euskadi sigue estando en riesgo de pobreza y exclusión social con la renta mínima garantizada más generosa de todo el Estado. Ya son también 3 años en los que en Euskadi está creciendo el PIB y está creciendo el empleo neto que se crea y, sin embargo, vemos que la RGI deja fuera del sistema al 30,7% de la ciudadanía, es decir, 3 de la ciudadanía, en riesgo de pobreza. Es decir, 3 de cada 10 personas que están en riesgo de pobreza o de exclusión social, por los motivos que sean, de los que luego podremos hablar, no acceden al sistema de renta de garantía de ingresos. Y también es destacable que de esas personas pobres que no acceden a las prestaciones, ya son mayoría, el 52,4%, quienes tienen empleos y, por supuesto, pues empleos
muy precarios, es decir, gente que tiene empleo, que sigue en riesgo de pobreza y exclusión social y que el sistema de rentas mínimas garantizadas no le da cobertura. Y se comprueba igualmente que de las personas que sí acceden a este programa, solo el 53,1% de las mismas logran superar la pobreza, mientras el 46,9% sigue estando, después de beneficiarse del programa, en riesgo de pobreza o exclusión social. Es decir, el programa que da cobertura al 6,3% de la ciudadanía solo logra que el 3,3% de la ciudadanía salga del riesgo de pobreza o exclusión social, mientras el 3% restante sigue estando en riesgo de pobreza y exclusión social. Entonces, nosotros hemos llegado a la conclusión de que realmente, cuando hablo de nosotros ahora digo en Podemos Euskadi, en el Elkarrekin Podemos, de que las rentas mínimas garantizadas no han conseguido erradicar la pobreza. Y muchas personas se han preguntado a lo largo de estos años por qué sucede esto, cuando en estos programas supuestamente el dinero va dirigido a las personas que lo necesitan, ¿no? Porque tienes que cumplir una serie de requisitos para recibir ese dinero. Las rentas mínimas garantizadas no han acabado con la pobreza, no han solucionado los problemas derivados de las desigualdades sociales, estigmatizan a quienes cobran esas prestaciones, caen, como decíamos, en la trampa de la pobreza, incentivan el pequeño fraude fiscal y, además, una parte de la ciudadanía que las recibe, que las perciben, no salen de la pobreza y otra gran parte que está en la pobreza no las percibe. Entonces, bueno, no hay duda, yo creo, de que los sistemas de rentas mínimas garantizadas actuales son mejor que nada. Eso creo que está claro para todos y para todas, ¿no? Y pese a que han sido útiles para parchear cierto grado de cronificación de la pobreza, bueno, siguen siendo insuficientes para que una sociedad prospere en su conjunto y para que todas las personas tengan la existencia material garantizada, tal y como los datos están afirmando, ¿no? Quería hacer un pequeño inciso, creo que me da un poco de tiempo, entre la renta básica y el empleo, el link que hay entre ambos dos, ¿no? Porque mucha gente afirma, y lo escuchamos habitualmente, que la renta básica incondicional lo único que haría es crear vagos, crear personas vagas, ¿no? Sin embargo, estas personas que afirman eso, de momento nunca nos han enseñado un dato empírico que así lo demuestre. Y sin embargo, sí ha habido 3 encuestas realizadas en 3 lugares distintos, una en Cataluña en 2015, otra en Euskadi, en la Universidad del País Vasco, en 2016, y una, la más grande y para mí la más significativa, que se ha realizado a nivel europeo por la empresa Dahlia Research a más de 10.000 personas en los 28 países de la Unión Europea de los 28 y en más de 21 idiomas, lo que ha demostrado, bueno, en las 3 encuestas, como decía el vídeo de H que se ha puesto antes, el índice de personas que dejarían de trabajar remuneradamente si percibiesen una renta básica incondicional oscila entre el 3 y el 4% de la población. 3 encuestas que demuestran algo que, bueno, pues nosotros ya creíamos en eso, porque creemos que una renta básica incondicional, al ser acumulativa, al poder recibir 2 prestaciones distintas, al poder recibir 2 tipos de rentas distintas, lo que hace es incentivar la búsqueda activa de empleo, porque bueno, pues puedes tener las 2 rentas sin perjuicio de una, sin perjuicio de la otra, ¿no? Con este 4%, lo que sí existe, que se ve muy bien en la encuesta esta a nivel europeo que decía, es una dicotomía discursiva cuando te preguntan qué es lo que tú harías, si seguirías tú trabajando si recibieses una renta básica universal y cuál es tu mayor miedo que haga la gente cuando reciba una renta básica incondicional. El 4% de la población, como decíamos, dejaría de trabajar remuneradamente, cuando el miedo del 40% de los encuestados es que la otra persona o otras personas dejen de trabajar remuneradamente. Entonces, bueno, pues sí existe esa dicotomía que hay que saber, o tendremos que saber cómo combatirla en un futuro. Pero 3 encuestas realizadas en 3 áreas geográficas distintas, lo interesante es que dan un resultado más o menos similar. Además, a la hora de juntar estas dos, el empleo y la renta básica incondicional, lo que tenemos que tener en cuenta también es que una renta básica incondicional lo que haría es visibilizar gran parte del trabajo que hoy está invisibilizado. Tenemos que darnos cuenta de que todo empleo
es trabajo, pero que el trabajo es mucho más amplio que el empleo. A la vez que el trabajo, dentro del trabajo existe el empleo, que es el trabajo remunerado, también podemos encontrar el trabajo voluntario, que es un trabajo mucho más útil muchas veces que para la sociedad que un trabajo remunerado que, por ejemplo, contamina de una manera muy fuerte al medio ambiente, pues puede haber trabajos mucho más útiles que no están remunerados. Y luego también contamos con el trabajo doméstico y de cuidados, que en los distintos países del mundo se ha contabilizado que el trabajo doméstico y de cuidados es entre un 60 y un 125% del PIB. Por lo tanto, es un trabajo que existe y que tenemos que visibilizarlo también. Y una cosa que haría la renta básica precisamente sería visibilizar los tres tipos de trabajo realmente y pues, darnos una libertad a todas las personas para que hagamos en nuestra vida realmente lo que elijamos hacer, lo que queramos hacer, ¿no? Además, una renta básica incondicional lo que tendría también es, tendría una mejora en las condiciones del empleo, porque todos y todas seríamos libres de decir no a un empleo abusivo que nos puedan ofrecer en un momento, ya que tenemos un colchón detrás con el que podemos vivir y con el que podemos seguir siendo libres, ¿no? Sinceramente, yo creo que conseguir el pleno empleo con trabajos semiesclavos es sencillo, pero realmente yo creo que no es lo deseable. Entonces, la pregunta que nos hacemos para acabar, yo creo que es, ¿en el futuro qué? ¿Qué pasa en el futuro? Y creo, sinceramente, que hay que dejar claro que las desigualdades no nacen a raíz de la crisis, sino que las desigualdades de nuestro sistema económico son parte estructural de nuestro sistema económico y hace que decenas, miles de personas se queden atrás y vivan en condiciones de miseria. Y la pobreza en sociedades ricas, como la nuestra, es inadmisible porque es solo cuestión de voluntad política el erradicar la pobreza. Hoy en día sabemos que hay riqueza suficiente. Y la única pregunta que nos hacemos es ¿cómo repartimos esta riqueza? Entonces creo firmemente que debemos explorar y debemos ahondar y caminar hacia medidas más ambiciosas, como lo puede ser la renta básica, como es, según mi opinión, la renta básica incondicional, que garantice la existencia material y una libertad real para toda la ciudadanía. Nuevas medidas, al fin y al cabo, en la agenda política para nuevos tiempos. Y la renta básica, sin duda, es una medida justa, necesaria y deseable. Yo creo, además, que no resulta constitucionalmente defendible una concepción social que desatiende a una gran parte de la población necesitada o que si la atiende lo hace percibiéndola como diferente, estigmatizándola y además con una deuda social por las prestaciones recibidas. Y por eso creo que el futuro claramente e indudablemente pasa por una renta básica incondicional. Muchas gracias. Muchas gracias, Julen. Bueno, ahora, como sabéis, hay un turno de preguntas para todos vosotros, para todas vosotras que tengáis alguna duda. Así que si alguien se anima el primero, fantástico. Y si no, ya le pregunto yo a Julen una cosa, porque creo que nos ha dejado, bueno, andamos como con 5 minutos de retraso, luego lo recuperaremos en el café para que nuestra siguiente ponente tampoco pierda mucho tiempo, ¿no?, de su exposición. Pero yo sí quería preguntarte por ese tema que has dejado un poco en el aire, que es esos errores estructurales que tú mencionabas, por los que este tipo de rentas, las rentas mínimas garantizadas, no acaban de funcionar. Y sí me gustaría que nos explicaras un poquito a qué te refieres con esos errores, Julen. Sí, bueno, hablábamos aquí cuando comentaba anteriormente, bueno, los errores, yo creo que, además es gracioso porque lo hablaba con mi compañera antes en el hotel, pero bueno, creo que uno de los primeros errores es que las rentas mínimas condicionadas tratan a las personas como diferentes y estigmatizan a las personas que la cobran. Luego, uno de los segundos errores, que ya he comentado, es que hacen indudablemente caer a las personas en la trampa de la pobreza. Que no tengas ningún incentivo para trabajar remuneradamente, ya que, pues, por ejemplo, si trabajas remuneradamente, en Euskadi hoy en día por 650 euros
vas a ganar probablemente menos que lo que ganabas anteriormente con la renta básica, con la renta de garantía de ingresos. Entonces, tu prestación incluso, o el dinero que recibes a final de mes, desciende. Por ejemplo, por poner un ejemplo, con la nueva reforma que se está haciendo en Euskadi, si recibes un empleo de 200 euros, vas a cobrar entre el empleo parcial, por ejemplo, de 200 euros y la renta de garantía de ingresos, el complemento vas a cobrar 600 euros. Cuando con una renta de garantía de ingresos sin empleo alguno, cobras 650 euros. Aparte de esto, incentiva el pequeño fraude fiscal, absolutamente, porque lo que hace es que la gente trabaje en B, que la gente trabaje en negro. Podemos hablar de que este tipo de ayudas de garantía social cronifican unas bolsas de pobreza de las que parece que no nos podemos deshacer. Bueno, yo creo que estas rentas mínimas lo que hacen es parchear la cronificación de la pobreza, pero que hay una pobreza ahí que no es tan severa que no pueden hacer nada con ella, que no pueden sacar a ciertas personas de esa pobreza y que los que peor están, si acceden a ella, sí pueden mejorar. Pero las personas que no están tan mal no consiguen salir de la pobreza. Ahí tenemos una pregunta. A ver, un momentito que le van a pasar. No, es mejor para que así lo escuchemos todos. Un segundo. Mejor con el micro, por favor. Gracias. No, solo es sobre esto mismo. Bueno, yo digo ya de antemano que estoy absolutamente de acuerdo con la renta básica. O sea, la cuestión que quería plantear al hilo del último diálogo entre vosotros es si en cualquier caso, en cualquiera de los supuestos que tengamos ya la renta básica, sectores de pobreza relativa, no van a seguir existiendo en el tipo de sociedad en la que vivimos estructuralmente. No sé si me explico en la pregunta. Es decir, a mí la crítica que se hace a los ingresos mínimos de inserción o a los salarios sociales y demás, estoy completamente de acuerdo, ¿no? O sea, pero una de las críticas que le haces, que es cierta, que es que no excluyen el que quienes la reciben, un porcentaje de ellos esté dentro de los sectores pobres. Yo sigo preguntándome si incluso con la renta básica y en la sociedad neoliberal actual cada vez más acentuada, no seguiría habiendo necesariamente en esta sociedad sectores que incluso con la renta básica estarían dentro del margen de una pobreza relativa. Bueno, esto también yo creo que depende de la cuantía que pongamos de la renta básica. Si ponemos una cuantía, lo que se denomina suficiente, que sea igual o superior al umbral de la pobreza, pues esas personas quedarán por encima del umbral de la pobreza, ¿no? No sé si has planteado más dudas o no. Es que las cuantías de las que se hablan en ocasiones, por ejemplo, ayer mismo... el micro, porque es que si no... Sí, ayer mismo Standing, pues él se refería, yo creo que, bueno, era un solo ejemplo, supongo, no muy bien traído, de que con una renta básica de 400 euros, pues eso ya posibilitaba, digo, bueno, pues con una renta básica de 400 euros que tuviéramos todos, bueno, pues... Claro, una renta básica de 400 euros no es suficiente para garantizar la existencia material de la ciudadanía. No nos da una libertad real en la que podamos hacer lo que queramos en nuestra vida. Da un grado mayor de libertad que el existente, pero esa renta básica es inferior al umbral de la pobreza. Por lo tanto, no es una renta básica suficiente para garantizar la existencia material total. Lo que hace es te da ciertos grados, te garantiza ciertas cosas y te da ciertos grados de libertad, pero no te da una libertad real y efectiva. Aquel señor y aquella señora se expresa. Ahí, Manuel, me parece que estaba antes, perdón. Bueno, yo de la renta básica conozco gente y he
hecho programas sobre el itinerario del salario social y a la gente que se le buscaba empleo y accedía pues a lo mejor de 800, 900 euros, bien fuera de formación, ¿no? Que encima es algo que lo trae, ¿no? Después el mayor problema es que los atrasos de la renta básica, el mínimo ha sido de 6 meses y ha llegado hasta 20 meses para poder otra vez percibir el salario social. Entonces es algo que claro que retrae. Pero es más, de aquella, yo creo que ahora ya está solucionado, si dentro de la unidad familiar tenían un curso de formación, algún miembro, se le restaba al salario social ese ingreso de dinero, sea por un curso de IMI, de cualquier cosa, un miembro de la unidad familiar, hasta ha tenido miedo gente hasta por las becas de educación, ¿no? Entonces es algo que también retrae y que te impide poder hacer más cosas, ¿no? Y salir de esa rueda. Sí, la verdad es que no sé cómo funciona el salario social de Asturias, pero a mí yo creo, perdóname, en aspectos burocráticos, en cuanto a decidir, se recortan, ¿no? O sea, lo que decía el señor, ¿no? Se contemplan los ingresos de la familia o no a la hora de dar becas y tal, de una manera muy similar a la renta del País Vasco. Claro, yo no sé si por recibir un curso se recorta la cuantía del salario social. No sé cómo funciona aquí. En Euskadi, si tú recibes un curso de Lanbide, no se recorta la cuantía de la RGI, desde luego. Pero sí es verdad los plazos temporales difíciles de cortar, cuando te cortan, desde que la pides hasta que se te da, esas cosas son muy importantes. Por ejemplo, en Euskadi, si tú vas a Logroño a comer con tu cuadrilla, con amigos, lo que sea, y sacas dinero en un cajero de Logroño, lo primero que hace Lanbide es cortarte la renta de garantía de ingresos, porque has sacado dinero fuera de la comunidad autónoma y luego ya presentas los tickets, dices a lo que has ido, te fiscalizan de tal manera y te dicen, vale, pues ahora te la ponemos de nuevo, pero igual estás un mes sin cobrarla. Luego igual es con carácter retroactivo, pero tus ingresos de un mes no los recibes, por ejemplo. O sea, es una renta que limita los movimientos, ¿no? Limita los movimientos, tú tienes que pedir permiso para ir fuera. Y hay otros tipos de renta, que estuvimos en Barcelona hace poco. Estuvimos allí hablando con unas personas del programa Labora y los servicios sociales del BESOS y nos dijeron, las propias trabajadoras sociales, que se creen, a veces lo pasan tan mal porque las personas tienen que darle los tickets de la compra. Y tú estás mirando qué ha comido esa semana una persona. Entonces, realmente, yo creo que la vulneración de los derechos de las personas, el control, la fiscalización que reciben sobre ellas, las rentas mínimas garantizadas, son totalmente, para mí, escandalosas, cómo vulneran los derechos sociales de las personas. Creo que has puesto unos cuantos ejemplos que efectivamente lo demuestran. Y por tiempo, más que nada, vamos a terminar con su pregunta. No sé si se me oye. Perfectamente, sí. Si es renta básica incondicional y si es universal, ¿desde qué año o desde qué edad se daría? Es decir, ¿desde que naces o a partir de la mayoría de edad o a partir de que enviudeces? O sea, si se plantea algo así. Esto luego Jordi lo podrá explicar mejor porque va a hablar de financiación. De todos modos, yo personalmente concibo la renta básica incondicional como un derecho de ciudadanía. Por haber nacido, tienes derecho a la misma. Y Jordi hablará de los porcentajes, pero a los niños se les otorga más o menos lo que cuesta la manutención, un poquito menos, un 20% es. Un 20% de la renta adulta. Pero sí, desde la cuna hasta el final. Una última preguntina, venga. Dos cosas. Yo quería que comentaras, que yo creo que no salió, el coste que cuesta que 3 administraciones al final estemos pagando los programas de rentas mínimas. Me refiero,
el paro contributivo por el Servicio Público de Empleo Estatal, los paros o la renta activa de inserción también ya como subsidio por el servicio público, más las comunidades autónomas tienen que pagar las rentas mínimas y luego no llega también y hay ayuntamientos que también dan programas y otra serie de subvenciones. Eso tiene unos costes administrativos que son carísimos y que la renta básica eliminaría. Y por otra cosa, como defecto estructural, yo creo que la asistencia social o lo que sería los servicios, ¿cómo lo explicaríamos? El artículo 40 de la Constitución dice que las políticas públicas van orientadas al pleno empleo. Yo creo que ahí está el error, ¿no? Y ahí está el error estructural de todo. Si la Constitución dice que el Estado social se orienta, que la política vaya orientada al pleno empleo, lo que queremos buscar es siempre el pleno empleo. Y a la altura de este tiempo, el pleno empleo creo que es imposible y que es estructuralmente, por cómo está montada la sociedad, imposible. Yo creo que convientes esas dos cosinas. Vale, respecto a los costes de administración, creo que se ha dicho alguna vez que cuando una ayuda se gestiona de manera eficiente, una prestación, por cada euro que recibe la persona que percibe esa prestación, 1 euro se queda a la administración, si es eficiente. Si es ineficiente, por cada euro que se le da a la persona necesitada o que recibe la persona necesitada, hasta 3 euros se puede quedar la administración. Respecto a lo otro, sí, el pleno empleo. Bueno, el pleno empleo yo hoy en día no lo veo viable. Creo que hay determinados grupos que dicen estas son mis ideas y si la realidad le está diciendo que sus ideas no son viables en un futuro, ellos lo que dicen es pues peor para la realidad. Yo creo que esto no debe ser así y que debemos adaptarnos a los nuevos tiempos. Creo que existe un binomio entre empleo y subsistencia que debe quebrar, o si no ha quebrado ya. Además, en un mundo donde cada vez el desempleo ya no va ligado solo a la producción, sino que el desempleo también ya está ligado al reparto del empleo. Por lo tanto, es un mundo, si seguimos como hasta ahora, que el pleno empleo no tiene sentido si no reducimos jornadas laborales y si la gente realmente quiere trabajar una vez le demos esa libertad. Dio unos datos hace poco Lluís Torrens que decía que si juntamos todas las horas, si hacemos la suma de todas las horas que se trabajan en un año en el Estado español y lo dividimos entre las personas en edad de trabajar, saldría que la jornada laboral de cada uno y cada una debería ser de 20 horas semanales. Por lo tanto, yo el pleno empleo en las condiciones actuales no lo veo, pero sí veo muy beneficiosa la reducción de jornada de las personas junto a una renta básica y que puedan hacer lo que quieran con su tiempo. En las encuestas se demostraba que alrededor de un 10% de las personas reduciría su jornada laboral si recibiese una renta básica incondicional, para ocio, para cuidar de sus mayores, para cuidar de sus hijos y de sus hijas. Entonces, eso es lo que te da la renta básica incondicional, tener una libertad para que tú en tu vida puedas decidir qué hacer con tu tiempo, que al final es lo más sagrado que tenemos. Bueno, pues Julen Boyer, muchísimas gracias por esta ponencia, esta primera intervención, porque los ponentes van a estar aquí a lo largo de la jornada. Sabéis que al final por la tarde también tenemos una mesa redonda con todos ellos. Gracias por las preguntas y seguimos con otra ponencia tremendamente interesante que creo que también va a plantear muchas preguntas y muchas respuestas. Así que voy a dejar al compañero Firmo y a Carmo que cuando queráis subáis aquí y explicáis.